Hola, mi nombre es Ariane Beitia, facilitadora del curso de Psicología de Grupos. En esta oportunidad vamos a ver un resumen de lo que va a ser nuestra unidad uno, titulada Fundamentos de la Psicología de Grupos. Le damos la bienvenida a este curso, esperando pues su participación en las clases, en los foros, que puedan hacer todas las preguntas que tengan y podamos pues tener una clase muy interactiva y dinámica de ambas vías, tanto ustedes como yo de este lado. Ok, en esta unidad se abordarán los fundamentos de la psicología de grupo, explorando temas esenciales como la formación, cohesión, composición, estructura grupal y liderazgo. Estos aspectos son fundamentales para comprender cómo los grupos se configuran, desarrollan y operan en diferentes contextos, ya sean educativos, organizacionales o sociales. La importancia de estos temas radica en que los grupos son elementos centrales de la dinámica humana. Comprender su funcionamiento permite identificar las motivaciones que llevan a las personas a unirse, las condiciones necesarias para la cohesión grupal y los roles que desempeñan sus miembros. Además, el análisis del liderazgo, tanto desde el enfoque tradicionales como contemporáneos, proporciona herramientas claves para la gestión eficaz de los grupos, adaptada a diversas situaciones y necesidades. Objetivo de esta unidad: analizar los procesos de formación, cohesión y liderazgo de los grupos mediante el estudio de sus componentes estructurales, roles y jerarquías, para comprender cómo se configuran y funcionan los grupos en diferentes contextos educativos y organizacionales. Vamos a ver formación y cohesión grupal. La formación y cohesión grupal son procesos esenciales en la dinámica de los grupos. Su origen responde a objetivos comunes y afinidad entre los miembros, mientras que la cohesión influye en la estabilidad y compromiso del grupo. Factores como la compatibilidad, roles claros y metas compartidas fortalecen la unión y el rendimiento grupal. La formación de los grupos corresponde a la necesidad de supervivencia y cooperación humana. Las personas se agrupan por motivaciones básicas como seguridad, identidad y logro de objetivos comunes. Entonces aquí podemos ver el origen evolucionista de la formación de los grupos, que tenemos la eficacia biológica inclusiva y el apego, que la eficacia biológica inclusiva resalta los beneficios evolutivos de la cooperación, y el apego inicialmente fortalecía el vínculo madre-hijo y luego se extendió a otros miembros del grupo, fomentando la cohesión. O sea, que nos dice que el apego es, digamos así, la primera forma de agruparnos, ¿sí? Es la primera manera de formar, de que se formaron grupos. Y luego pues vinieron los otros tipos de miembros de grupo, hasta poder llegar a lo que hoy conocemos como cohesión de grupo. Individualidad y pertenencia grupal. Vamos a hablar de las motivaciones básicas. Nos dice que las personas buscan pertenecer a ciertos grupos debido a una necesidad social innata, lo que refuerza el sentido de la identidad y bienestar. La pertenencia a un grupo ofrece protección y apoyo, estabilidad emocional, mientras que la exclusión puede generar entonces efectos negativos en la autoestima. A la par de esta necesidad de pertenencia, también existe el deseo individual y diferenciación. Las personas buscan equilibrio entre la integración en grupos y la conservación de su autonomía. Vamos a hablar de las condiciones necesarias para la formación de un grupo. Hablamos de interdependencia y la teoría de la identidad social. En la interdependencia tenemos que sostiene que un grupo se forma cuando sus miembros perciben que dependen unos de otros para analizar un objetivo, satisfacer una necesidad o compartir un destino en común o una meta en común. Tenemos la teoría de la identidad social, que busca con la categorización para que un grupo se forme, es decir, cuando las personas son clasificadas en una categoría común y se perciben como parte de ella.
empiezan a comportarse colectivamente, incluso su interacción previa, sin interacción previa ni interdependencia. Ok, los grupos pueden conformarse de tres maneras principales: creación deliberada, formación espontánea y categorización social. Deliberada, que se forma con un propósito específico. Espontánea, que surge de una manera natural cuando las personas buscan una satisfacción personal o social al unirse con otros. Y la categorización social, que se forma cuando un grupo de individuos es percibido o tratado como un conjunto por otros, sin que exista una interacción previa entre los miembros. Ok, vamos a ver también en el curso que los grupos se forman a través de un proceso gradual de integración social que pueden adoptar diferentes formas. Pueden ser una integración ambiental, una integración conductual, una integración afectiva y una integración cognitiva. Entonces, vamos a ver ahora sí la definición de lo que conocemos como cohesión grupal. Nos dice que es la fuerza que mantiene unidos los miembros de un grupo, similar a la cohesión entre moléculas en la física. Se mantiene a través de la solidaridad, el sentido de pertenencia, del espíritu de equipo. Todo grupo requiere cierto nivel de cohesión para poder existir y mantenerse en el tiempo. Además, la cohesión está relacionada con un mejor desempeño y rendimiento grupal, por lo que el elemento clave en la dinámica es el elemento clave de la dinámica de grupos pequeños. Entonces nos dice que la dinámica grupal como atracción hacia el grupo. Hablamos de atracción interpersonal, de atracción por las actividades del grupo, atracción por los objetivos del grupo, atracción por la pertenencia grupal y atracción por las recompensas. Entonces, existen distintos tipos de cohesión y aquí vamos a ver los dos tipos de cohesión, que es la cohesión social y la cohesión de tareas. En la social nos dice que es la atracción entre miembros del grupo y en la tarea es un compromiso compartido, ya sea tareas o metas grupales. Ok, vamos a ver cohesión y caracterización social. Vamos a hablar un poco de la teoría de la categorización y vamos a ampliar sobre ella durante el curso, específicamente la explicación de la unidad 1. Entonces nos dice que tiene varios efectos: el aumento de la similitud endogrupal, favorecimiento del endogrupo y despersonalización. Y habla también de sus ventajas. No depende del tamaño o duración del grupo, considera el contexto intergrupal o su impacto en la cohesión, explica fenómenos como la conformidad, la discriminación y el egocentrismo, y justifica la cohesión extrema en situaciones de amenazas extremas. Causas y consecuencias de la cohesión grupal. Nos habla que mejora el desempeño, especialmente en grupos pequeños y en tareas cooperativas. Sin embargo, aún es necesario seguir explorando factores contextuales que puedan influir en esta relación. Y vamos a hablar pues de la composición y estructura de los grupos. Aquí nos habla de los diferentes enfoques de esa composición de grupo. Tenemos una composición como consecuencia, una composición como contexto y una composición como causa. Como consecuencia, los grupos suelen formarse por intereses comunes o una necesidad compartida. Composición por contexto: la estructura del grupo influye en fenómenos como liderazgo, la aceptación social y modulando conductas y normas. Y por causa, se constituyen por factores como tamaños de grupos, características demográficas o rasgos de personalidad que impactan directamente en el desempeño y las tomas de decisiones. Los efectos de la diversidad de los grupos puede ser diversidad demográfica y o relacionada con la tarea. Entonces vamos a hablar también de la combinación de los individuos de grupo, reglas de combinación aditiva y las reglas de combinación interactivas.
Vamos a hablar también de la diferenciación intragrupal. Vamos a hablar de la interacción social, de los contextos comparativos intergrupales y de la atracción social. Ese es uno de los puntos de nuestra unidad. Entonces vamos a también hablar de cómo las características de una estructura grupal y sus elementos. Características, define relaciones entre los miembros del grupo, se mantienen en el tiempo, que es importante, otorgando una estabilidad también a los miembros de dicho grupo y permite la sustitución de miembros sin alterar el sistema general. Entonces tenemos los elementos de ese grupo: normas, roles, estatus y cohesión. Cuando hablamos de normas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cuál debe ser, pues, esa forma de coexistir en ese grupo? Roles, ¿qué hago en ese grupo? Un estatus, ¿en qué orden, pues, estoy en ese grupo? Y la cohesión, que es cómo, pues, convive ese grupo. Entonces también vamos a ver liderazgo de los grupos. Entonces hablábamos que el liderazgo se percibe como un proceso dinámico de influencia mutua entre un líder y sus seguidores, donde el líder motiva y coordina el grupo para alcanzar metas comunes. El liderazgo no se basa en la imposición o el autoritarismo, sino que es la capacidad del líder para inspirar voluntariamente a sus seguidores. Y es un fenómeno grupal influenciado por el contexto y las metas organizacionales. Pues aquí vamos a ver un poco del verdadero rol que tiene un líder en la cuestión de grupo o dentro de un grupo, la formación de dichos grupos. Bueno, entonces nos vamos a ver la próxima clase y pues esperando que este curso sea de su agrado.